El presente material corresponde a un curso a nivel de pregrado dirigido a estudiantes de la carrera de enfermería. Ya en otra ocasión cubrimos los fundamentos. Posteriormente abordamos el tema de la célula y su entorno e iniciamos la presente unidad, la unidad 2, con unos conceptos de neurohistología y la parte del potencial de membrana en reposo, la actividad eléctrica y el potencial de acción en particular. Finalmente, cubrimos la forma como las células se comunican unas con otras, conversan y se coordinan a través de los neurotransmisores en la unión sináptica. Seguidamente pasaremos a considerar dos de los 4 sistemas nerviosos. Específicamente nos concentraremos en el sistema nervioso central y en el periférico, dejando para otra ocasión lo que se refiere al sistema nervioso autónomo y al sistema nervioso entérico. Los tópicos que iremos revisando en esta sesión se iniciarán con una sinopsis muy resumida de elementos de anatomía, en el entendido de que ya el estudiante ha sido expuesto a esta materia por parte de la asignatura correspondiente. Veremos este fenómeno interesante en cómo aparentemente en medio de una simetría casi en espejo, desde el punto de vista funcional y anatómico, hay unos elementos que se cruzan de un lado a otro del cuerpo que determinan esta lateralización tanto en el mundo sensorial como en las respuestas motoras. Nos pasearemos por aquello que nos hace humanos, sobre nuestro nivel de compartimos con animales superiores las funciones cerebrales superiores que son propias de los humanos. Nos pasearemos a nivel de la corteza cerebral por sus lóbulos y sus especificidades funcionales. Nos detendremos un poco en temas relacionados con el sueño, el lenguaje, la memoria y algunos elementos de la esfera emocional y conductual. Sin entrar en las especificidades propias de la endocrinología, tocaremos brevemente la relación neuroendocrina, más específicamente entre el hipotálamo y la hipófisis. Nos referiremos a aquellas variaciones en algunos parámetros internos que tienen una ciclicidad y que corresponde aproximadamente a 24 horas, los llamados ritmos circadianos. Haremos una referencia breves tanto a los pares craneanos como a los nervios raquídeos como representantes del sistema nervioso periférico, y finalmente concluiremos este módulo con algunas referencias a pruebas de carácter diagnóstico que se utilizan en la clínica médica humana, tanto desde el punto de vista de imágenes como algunas pruebas especiales. Desde el punto de vista anatómico, el tema que nos ocupa vamos a acotarlo inicialmente al sistema nervioso central, y por ello entendemos aquellas estructuras que están contenidas en el encéfalo, en la bóveda craneana, y lo que corresponde a la médula espinal. Para fines didácticos se hace una referencia entre
cerebros que evolutivamente se han ido anexando unos sobre otros. El más antiguo, de hecho, es la médula espinal, y como cerebro, el más antiguo es el romboencéfalo, el cerebro posterior. Encima de eso se colocó el cerebro medio, el mesencéfalo, y el más reciente de todos es el prosencéfalo, el cerebro anterior. En el modelo del cerebro triuno se habla del cerebro reptil, del cerebro límbico y de la neocorteza. Ocupémonos inicialmente del cerebro, es el más grande de todas estas estructuras y ciertamente la más clave. Cuando digo grande me refiero a que prácticamente ocupa toda la bóveda craneana y consume una cantidad significativa de todo el flujo sanguíneo del individuo. Eso es un reflejo de sus requerimientos de oxígeno, que son muy altos. Se habla incluso, el vulgo hace referencia a la sustancia gris como sinónimo de inteligencia. La sustancia gris se corresponde a donde están los cuerpos de las neuronas, mientras que la sustancia blanca es donde se ubican sus prolongaciones, que están aisladas mayormente con mielina, y eso le confiere esta coloración, una grisácea y otra blanquecina. El cerebro es sensiblemente simétrico, su mitad derecha y su mitad izquierda, y podemos observar dos hemisferios en una estructura muy parecida a la de una nuez, y esos dos hemisferios están conectados unos con el otro a través de una estructura en forma de C abierta hacia abajo, la letra C abierta hacia abajo, que se llama el cuerpo calloso. Si uno analiza qué hay dentro del cuerpo calloso, no va a encontrar cuerpos de neuronas, cuerpos celulares. Lo que va a encontrar son fibras, muchísimas fibras, que cruzan de un lado a otro, de un hemisferio al otro. La parte más externa de estas dos estructuras es la corteza cerebral, y en ella vamos a observar unos surcos más o menos profundos que van delimitando a unas circunvoluciones. Esa superficie de circunvoluciones alternando con surcos es de naturaleza fractal. Ya revisamos ese concepto en los módulos anteriores, como la naturaleza busca, aplicando la fractalidad, aumentando la superficie, aumentando el área en donde vamos a tener cuerpos de neuronas, específicamente la sustancia gris en el cerebro. Esa corteza, cuando uno la observa, va a encontrar que hay estructuralmente unos surcos más profundos que delimitan tanto anatómica como funcionalmente a unos lóbulos. Son tanto como 5 lóbulos en cada uno de los hemisferios, aunque no todos son visibles desde su superficie externa. Aquí del lado derecho de la ilustración vemos a un cerebro visto desde arriba. Esta es la parte anterior, esta es la posterior. En la parte anterior, de color amarillo, vemos al lóbulo frontal. En la parte posterior, de color verde, vemos el lóbulo occipital. Y entre uno y otro está esta región azul, que son los lóbulos parietales. De modo que visto desde arriba, cada uno de los hemisferios se le ven 3 de sus lóbulos. Cuando lo vemos de lado, aparece un cuarto lóbulo, que es este en un color fucsia, que es el lóbulo temporal. Entonces vemos cómo hay una clara separación, que esta línea que está acá, que es muy importante, que es el surco central. El surco central va a ser el límite posterior del lóbulo frontal, el límite anterior del lóbulo parietal. Es sumamente importante tener esta referencia clara
el surco central. Hay otro surco que es este, que va a separar al lóbulo temporal tanto del frontal como del parietal. Y finalmente vamos a tener otro aquí atrás que nos separará el occipital del parietal y del frontal. Dijimos que eran 5 y hasta ahora hemos observado 4. Lo que ocurre es que el quinto está escondido detrás de este surco que está acá. Cuando uno abre ese surco va a encontrarse el quinto lóbulo, que se identifica con el nombre de la ínsula, como una isla que está acá. En un corte del cerebro está representado aquí en este color oliva. Esa es la ínsula, y con este par de repliegues, con esta circunvolución y con este surco profundo, explica el por qué no se ve desde afuera, porque está escondido, está protegido por estas par de circunvoluciones. Desde el punto de vista funcional, llama la atención que aquella simetría se pierde. Realmente hay una clara asimetría entre un hemisferio y el otro. Cada individuo tiene una proporción variable de predominancia de su lado derecho o su lado izquierdo de los hemisferios cerebrales. Cuando en un individuo predomina el lado izquierdo, en el diagrama representado como un circuito impreso, este individuo tenderá a ser verbal, muy racional, muy analítico, deductivo, tiende a ser muy especializado, muy crítico, toma las cosas literalmente, sigue las reglas, está orientado a resultados, es muy sistemático, es un intelectual. Por el contrario, si predomina el hemisferio derecho, entonces veremos notables diferencias con relación al patrón anterior. Ya este no es verbal, este es visual, este ya es más intuitivo, ve el conjunto más que las partes, tiene una visión sintética, tiende a ver las cosas en forma integral, conectadas con su entorno, trata de no enjuiciar, no usa un lenguaje literal, sino se apoya continuamente en metáforas, prescinde de las reglas y no está orientada a los resultados, sino al proceso, y tiende a establecer empatía. Este tipo de perfil es más característico no del intelectual, sino del artista. Repito que en cada uno de nosotros hay una combinación de ambos, pero en proporciones variables. Pasemos a considerar cada uno de los lóbulos que hemos descrito desde el punto de vista de sus funciones. Aquí quiero señalar nuevamente el surco central, esta línea que está acá. Y en particular vamos a iniciar hablando del lóbulo frontal. Entonces quiero que ustedes ubiquen esta área rayada con líneas verdes, que es parte del lóbulo frontal y que está inmediatamente por delante del surco central. A esta área se llama área precentral por este surco central, y está directamente relacionado con el control de la función motora. Importante entonces esta referencia al surco central y esta circunvolución que queda en contacto directamente por delante del surco central, que es parte del lóbulo frontal, está relacionado con la función motora. La otra que quiero que se fijen es en esta área que está acá, que se conoce como el área de Broca, que como veremos más adelante está relacionada con el lenguaje. Entre esta circunvolución de color violeta y esta de color amarillo está el surco central. En este caso estamos
pensando que anterior es esto que está acá, posterior es esto que está acá. Entonces inmediatamente delante de el área del surco central está la circunvolución precentral, la que está por delante de la central y está encargada, dijimos, de la regulación motora. Cuando uno hace un corte en el cerebro, entonces si uno con un electrodo va estimulando distintos puntos de esa franja amarilla, irá observando respuestas motoras en el pie, en la pierna, en el muslo, en el tronco, en el brazo. Quiero llamar la atención que cosas como decir el tronco, que es un área muy grande del individuo, se corresponde con una zona relativamente pequeña de esa corteza cerebral. Mientras que la mano, por ejemplo, tiene un área muchísimo más grande, y eso explica la motricidad fina, el control que podemos tener con la mano, y otro tanto ocurre con la cara, todas las expresiones faciales, el control fino de todos esos movimientos, la deglución tiene un área, todo esto tiene un área bastante grande de la corteza motora, de la circunvolución precentral que se encarga del control de lo motor voluntario. Si pasamos a ver el área sensorial, que es la que está inmediatamente detrás del surco central, observaremos una cosa similar. Si se estimula con un electrodo distintos puntos de esa corteza, el paciente, eso se hace con un paciente despierto, es de llamar la atención que el cerebro es insensible al dolor. Las estructuras que duelen dentro del encéfalo tienen que ver con los vasos sanguíneos, tienen que ver con las membranas que recubren al cerebro, tienen que ver con el hueso, pero el tejido nervioso en sí es insensible al dolor a este nivel. Entonces uno va estimulando con un electrodo y el paciente va refiriendo sensaciones en los pies, en las piernas, en la pelvis y tal. De nuevo se repite ese patrón. La mano tiene un área muy grande, los genitales tienen un área propia para la sensibilidad, todo lo que es la lengua, la faringe, los dientes, las encías, los labios, la parte alta de la cara, todo tiene un área que es casi como la mitad de la corteza cerebral responsable de la interpretación de las señales sensoriales. Les había adelantado que hay tal cosa como una lateralización cerebral. Eso no resulta obvio, no resulta intuitivo, es un hallazgo que tiene su correlato en los trastornos clínicos. La parte del cerebro que está del lado izquierdo tiene control sobre el cuerpo del lado derecho. La parte que está en el cerebro del lado derecho tiene control sobre el lado izquierdo del cuerpo. De modo que vemos un paciente que bruscamente desarrolla una parálisis de una pierna, de los brazos, del lado derecho. Lo intuitivo es pensar que algo ocurrió con el lado derecho de su sistema nervioso, cuando en realidad el trastorno probablemente está ubicado en el lado izquierdo, por este fenómeno de la lateralización cerebral. Eso aplica tanto a la sensibilidad como a la parte motora. Entonces, esta circunvolución precentral que está delante del surco central tiene las neuronas que controlan la función motora voluntaria de músculos estriados esqueléticos y que corresponden a la otra mitad del cuerpo, a la mitad contralateral. Las del lado izquierdo controlan el lado derecho y las del lado derecho controlan las del lado izquierdo. Habíamos hecho una referencia también al tema del área de Broca y eso nos lleva al tema del lenguaje. Cuando se lesiona el área de Broca, eso va a tener implicaciones más o menos importantes en el lenguaje
el cual consideraremos en mayor detalle en esta misma módulo. En el lóbulo frontal parece ser que se asientan la mayor parte de las características que nos hacen humanos, las funciones cerebrales superiores. Me refiero al juicio, a la capacidad de abstracción, hacer las generalizaciones a partir de los particulares, todos esos procesos de inducción y deducción, el tema del contenido del pensamiento, la parte matemática, algorítmica, lógica, el si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C, la parte de lo artístico también está centrado aquí en el lóbulo frontal, y la procesamiento integrado de sensaciones, que si bien es cierto que las sensaciones se registran en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral, son enviados señales al área frontal para integrarlas. Aquí ocurren cosas como, dado unos rasgos de una caricatura, la persona identifica un rostro a partir de unos elementos básicos, lo complementa para llegar a una percepción sensorial compleja o una gnosia. Asimismo está lo que se llama las tres orientaciones, que el paciente esté orientado en el tiempo, que esté orientado, que sepa qué día es, si es de mañana, si es de tarde, si es de noche, que sepa la orientación en el espacio, en dónde está, en qué país, en qué ciudad, en qué localidad está, si está en su casa, si está en el hospital, y la orientación en persona, que la persona se ubique, que es hijo de fulano, que es padre de sutano, que es hermano de alguien más, que esté orientado como persona. Pasamos a considerar el siguiente lóbulo, que es el lóbulo parietal. Así como inmediatamente por delante del surco central había una circunvolución que se encargaba de la parte motora, inmediatamente por detrás de ese mismo surco, el surco central, hay una circunvolución, la circunvolución postcentral, que se encarga de la interpretación de las sensaciones cutáneas. Y al igual que lo que ocurre con lo motor, se cruzan. El hemisferio derecho registra lo que ocurre del lado izquierdo del cuerpo, y el hemisferio izquierdo registra lo que ocurre del lado derecho del cuerpo. Los músculos también envían unas sensaciones. Uno tiene una idea clara con los ojos cerrados del estado de contracción o de relajación de los distintos músculos. Si uno pone atención y se concentra, sabrá si tiene el bíceps contraído o el tríceps contraído, sabrá si su brazo está flexionado o si está en extensión. Esas son sensaciones que vienen de los músculos. En el lóbulo parietal también hay un tema del lenguaje. En este caso estamos hablando del entendimiento del habla, lo que está llegando a través de la audición. El procesar esas señales y darle un sentido ocurre en el lóbulo parietal, en la parte ya no de lo que se oye, sino de lo que se habla, de lo que se expresa, la ir armando una frase con sujeto, verbo y predicado que tengan un sentido, ir hilvanando los pensamientos para comunicarlo. Eso va ocurriendo en el lóbulo parietal. También se incorpora la dimensión emocional específicamente en la función del lenguaje, y eso ocurre en el lóbulo parietal. Por último, cuando uno a través del tacto o a través de la visión tiene contacto con aspectos morfológicos, cuando uno
toca un dado y sabe que es un cuadrado tridimensional o una pirámide o es una cosa, una pelota o es una cosa ovoide y la superficie de aquello es lisa o es rugosa, la interpretación para la identificación de lo que uno está entreteniendo en la mano se va a hacer en el lóbulo parietal. Aquí vemos el surco central, vemos como el área verde rayada es parte del lóbulo frontal, tiene que ver con lo motor, la circunvolución precentral, mientras que la postcentral, que es esta azul oscura, es la que tiene que ver con la sensibilidad. Y aquí quiero llamar la atención sobre esta área que tiene que ver con la interpretación tanto de lo visual como de lo auditivo y eventualmente tendrá estrecha relación con el área de Broca para la integración del lenguaje. Aquí está representada el área de Broca que se les había mencionado en el lóbulo frontal. Parte del área que acabamos de mostrar es esta que está en violeta, que se conoce como el área de Wernicke. El área de Wernicke recibe aferencias que vienen de señales que vienen entrando por el sentido de la audición, aferencias de señales que vienen entrando por el sentido de la visión. A notar que los ojos están aquí adelante, esto es anterior, esto es posterior. Si bien es cierto que los ojos están aquí adelante, las señales que entran por el nervio óptico van a viajar a través de todo el cerebro para ser procesadas, como veremos posteriormente, por el área cortical occipital. Por eso es que la flecha viene de acá. Una vez que entró la señal, que entró por los ojos y eso llegó al área cortical occipital, en la parte posterior del cerebro, envía unas aferencias al área de Wernicke, en donde se van a interpretar junto con la audición, la visión, y eso va a participar con el área de Broca en la integración del lenguaje. Fíjense que habrán finalmente unas aferencias que controlarán la parte de los músculos relacionados con el habla. Ahí participarán las cuerdas vocales, la laringe, la glotis, la epiglotis, el velo del paladar, la lengua, los labios, todo eso participará en la articulación, de la pronunciación de las palabras. El término afasia se refiere a un trastorno del lenguaje secundario a alguna lesión, cuando hay algún daño en el sistema nervioso en alguna parte que comprometa el lenguaje, a eso se refiere como una afasia. El paciente se dice que está afásico y hay distintos tipos de afasia. Vamos a considerar dos de ellas. La primera es la llamada afasia de Broca, en donde la lesión está en esa área que hemos visto que está en el lóbulo frontal, el área de Broca, en el hemisferio izquierdo. Entonces, como eso está en el hemisferio izquierdo, eso se expresa cuando hay una lesión de esa zona como una debilidad motora en el brazo derecho y en el lado derecho de la cara. Fíjense que es interesante que les decía que clínicamente uno encuentra un paciente que tiene una parálisis parcial, es una debilidad tanto en el brazo del lado derecho como en la cara del lado derecho, y uno supondría que ocurre un trastorno del lado derecho de su cerebro, cuando en realidad es del lado izquierdo del cerebro, y en el caso que nos ocupa, no solo que es en el lado izquierdo, sino que es en el lóbulo frontal, y no solo que es en el lóbulo frontal, sino que es en el área de Broca específicamente. Este paciente tratamos nosotros de evocar alguna respuesta fonética que nos conteste, que nos hable, que nos diga algo, y él va a hacer sus mejores esfuerzos por no intentarlo siquiera. Él está renuente a hablar. Cuando lo hace de una manera viscosa, pesada, arrastrando las palabras, de unas palabras que no están del todo bien articuladas, con mucho
trabajo para el paciente hacerse entender con su lenguaje hablado. Y llama la atención que detrás de eso él ha comprendido perfectamente la pregunta que le hicimos. Él tiene una respuesta para articular la respuesta, pero él comprende el lenguaje que está oyendo. Eso lo está comprendiendo, pero tiene dificultad para responder verbalmente. Uno le da una oración incluso simple para que la repita, él la oye, la comprende, pero no logra repetirla. Esa es la afasia de Broca. A diferencia de esa, que era esta lesión en esta zona de acá, cuando la lesión ocurre en esta área violeta, el problema es mucho más serio. Cuando la lesión ocurre en este lado, entonces vemos que la integración de lo que viene entrando tanto por la audición como por la visión está perturbada. A diferencia de nuestro primer paciente que estaba renuente a hablar, este habla como un radio, habla de una manera ininterrumpida, atropellada y unas cosas que carecen totalmente de sentido. Alguien ha referido a eso como una suerte de ensalada de palabras, unas palabras que algunas son conocidas, otras que se van inventando sobre la marcha con fragmentos de otras palabras, con fonemas más o menos azarosos que se van interconectando entre sí, y el resultado es del todo caótico, de modo que eso es un componente en cuanto a la salida del sistema, un sistema que en su entrada no está comprendiendo bien lo que está oyendo o lo que está viendo. Lamentablemente el pronóstico de esta no es bueno. Estos pacientes difícilmente se recuperan de este trastorno del lenguaje. Pasemos a considerar el siguiente lóbulo. El lóbulo temporal está muy próximo a donde están los oídos, de modo que es natural que la señal que viene entrando inicialmente atravesó una columna de aire que atraviesa el conducto auditivo externo, impacta una membrana de cada lado que es el tímpano. Esta membrana vibra, transmite esa vibración a través de la cadena de huesecillos y eventualmente va a generar unos impulsos nerviosos que se generan en el órgano llamado la cóclea. Cada lado tiene una cóclea y eso va a traducir aquella señal de la naturaleza que inicialmente eran frecuencia determinada por fluctuaciones en la presión de la columna de aire que viene entrando en forma intermitente. Las ondas sonoras, eso se traducen en señales electroquímicas codificadas que van a viajar desde la cóclea hacia el lóbulo temporal. Ahí son interpretadas esas sensaciones auditivas y ahí se integran con experiencias previas. Hay unas experiencias que son auditivas y otras que son visuales. Entonces, cuando una compatriota oye los acordes del himno nacional, ese reconocimiento de que lo que viene entrando ya lo ha oído antes y que eso tiene unas connotaciones probablemente afectivas profundas, eso está ocurriendo en el lóbulo temporal. El contrastar la sensación que está recibiendo en ese momento con la memoria que tiene tanto de experiencias auditivas como visuales. Estamos hablando de este lóbulo, el lóbulo temporal, que está muy cerca de los oídos, que tiene una relación, dijimos, con el área de Wernicke y que tiene una relación con las señales que vienen entrando del lóbulo occipital. Entonces, pasemos a considerar el lóbulo occipital representado en verde en este diagrama.
Decíamos que las señales visuales que captaron en las retinas, en ambos ojos, van a viajar, atraviesan todo el cerebro desde lo anterior hasta la corteza occipital en la región posterior. Ahí se integran los movimientos tanto de dirigir la mirada hacia el lado derecho, izquierdo, hacia arriba, hacia abajo, en las distintas diagonales, como en el enfoque que se requiere para lo que se está tratando de percibir visualmente. La correlación de esas imágenes visuales con experiencias previas que se comparte como un lóbulo temporal, y finalmente todo aquello queda integrado en lo que se conoce como la percepción consciente de la visión. Veamos el caso de un paciente que tiene perfectamente indemne el ojo, la retina, el nervio óptico, el tracto que comunica el nervio óptico en toda su extensión hasta la corteza occipital. Todo eso está indemne. Frente a sí tiene una visión. Eso llega a la corteza y se puede registrar con instrumentos especializados. Saben que está entrando todas las señales electroquímicas codificadas que se formaron en la retina. Llegan a la corteza occipital, pero ahí hay una lesión. Y resulta que el paciente, para todos los efectos, está ciego, es invidente. A eso se llama una ceguera central. Y nuevamente esto contrasta con nuestra intuición. Uno pensaría que toda persona que sea invidente necesariamente debe tener un trastorno en los ojos. Y los hay, repito, que no solo que el ojo está indemne, sino toda la ruta que conduce esa percepción visual hasta la corteza occipital está indemne, y sin embargo es invidente por una ceguera central, por un daño en la corteza del lóbulo occipital que nos ocupa en este momento. Entonces ya nos hemos revisado desde el surco central hacia adelante en amarillo el lóbulo frontal, del surco central hacia atrás hasta el límite con el occipital el lóbulo parietal, en verde en la región posterior del cerebro de cada lado sendos lóbulos occipitales, y en el lado lateral están los lóbulos temporales. Nos falta por precisar qué es lo que hay aquí detrás de este surco. Lo que hay detrás de este surco es la ínsula, es el quinto lóbulo. No está tan bien descifrado como los otros, que aún falta por descifrar también enigmas en cada uno de los lóbulos, pero de este se conoce menos. Se sabe que hay una relación estrecha con la memoria. El daño en la ínsula afecta significativamente los procesos de memorización, y tiene algo que ver, y esto es muy importante, fundamentalmente que tiene que ver con el dolor, con la sensación del dolor. La integración sensorial de lo que se refiere al dolor está asentado en el lóbulo de la ínsula. Hay ciertas sensaciones que se acompañan de lo que se llama una respuesta visceral. El perro de Pavlov, que ha sido condicionado para que, bien sea al sonido de una campana o cuando se enciende una fuente luminosa y se le da de comer, y eso se hace un número significativo de veces, de modo que el animal asocia el estímulo con que va a recibir comida. La siguiente parte del experimento es: se repite el mismo estímulo pero no se muestra la comida, y el perro saliva, el perro está preparado y fabrica jugo gástrico. Esas son respuestas viscerales a una sensación. La sensación visual del foco luminoso, la sensación auditiva de la campana, ya lo prepara para una comida y da una respuesta de salivación o de secreción de jugo gástrico. Esas son respuestas viscerales que
están relacionadas con sensaciones. La integración de esos procesos tiene asiento en la ínsula. Finalmente, una breve referencia a esto que se llaman las neuronas espejo. Es un hallazgo ya más reciente. Estas neuronas especializadas son pocas, son escasas, pero son sumamente importantes. Estas neuronas vienen a explicar ese fenómeno curioso de uno ve a alguien bostezando y le empieza uno a bostezar también. Uno puede ir de visita a darle el pésame a un conocido de alguien que falleció que uno no conoció, y después de un rato de estar ahí en el velorio uno empiece a lagrimar y empieza a sentirse triste de una persona que uno ni siquiera conoció, pero está entrando en sintonía con el amigo que es el deudo, el familiar de quien se murió y que sí es amigo nuestro. Entonces estas neuronas espejos nos ponen en sintonía. Esa capacidad de empatía, de ponerse en el zapato del otro, tiene que ver con estas neuronas espejo. Uno celebra el gozo de nuestros allegados, uno acompasa y acompaña en sus sentimientos, como dice la expresión trillada, te acompaño en tus sentimientos. A veces eso se dice de la boca para afuera, pero cuando eso se siente de hecho, en realidad, y es genuina la expresión, es debido a estas neuronas espejo. Eso tiene mucho que ver con el aprendizaje. Los niños desde muy pequeños, uno les expresa una sonrisa de cerca en la carita de ellos y ellos lo acompañan a uno respondiendo con otra sonrisa. Esas sonrisas están regidas por estas neuronas espejo y parece ser que el asiento de buena parte de esas neuronas espejo está en el lóbulo de la ínsula. Les recuerdo que es ese lóbulo que está en el surco que separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Pasemos a considerar algunos elementos relacionados con el sueño. El sueño es un enigma. El sueño, todos los animales duermen, todos los animales duermen, y aún así la ciencia no ha dicho la última palabra acerca de para qué uno duerme. Hay unas teorías, hay unas hipótesis y no hay consenso. Hay evidencia en contra y a favor de cada una de ellas y, repito, sigue siendo bastante enigmático. El sueño como lo que no es vigilia y el sueño como las imágenes por momentos muy vívidas y que en algunos casos pues uno logra recordar al despertarse. Son dos acepciones de la palabra sueño. De hecho, uno puede, como se dice, soñar despierto. Como que hay un sueño que se refiere al no estar en vigilia. A una persona está dormida. Esa persona dormida podría que esté o no soñando, pero está dormida. Entonces, está en la fase de sueño y puede que tenga expresiones oníricas de ensoñación. Objetivamente, como una conducta observable, una persona que esté frente a alguien que está dormido puede observar una cosa que se traduce en movimientos oculares. Entonces se habla de dos fases. Hay una fase MOR, o en inglés REM, y esa término MOR son las iniciales de movimientos oculares rápidos. La fase del sueño de movimientos oculares rápidos es la fase MOR. En la literatura inglesa se habla de REM. En esta fase, un electroencefalograma mostraría que el cerebro se encuentra en las llamadas ondas theta, unas ondas bastante lentas de 5 a 8 ciclos por segundo. Su frecuencia respiratoria y el pulso se observa significativamente regular, cosa que no ocurre durante el día, pero durante la noche
En la fase MOR, el pulso es regular y la frecuencia respiratoria también es regular. Se cree que esta fase tiene que ver con el asentamiento, el afianzar la memoria. Hay un elemento que participa se activa en la fase MOR, que tiene que ver con invocar, evocar emociones, lo que mueve al individuo. Es interesante que cuando uno despierta y recuerda algo, eso que de lo que pueda recordar, que típicamente son unos fragmentos, es algo que experimentó cuando estaba en esta fase, en la fase de los movimientos oculares rápidos. La otra fase es la fase no more, que es la fase en donde no se observan estos movimientos oculares rápidos. Se le llama también el sueño en reposo. Es interesante que hay una ciclicidad en este asunto, como veremos en una lámina. Se piensa que el porqué de todos los animales duermen es porque se requiere no solo del sueño, sino de esta fase en particular para reparar el daño metabólico que se ha producido en la célula por estos tales radicales libres. Es sabido que parte del aprendizaje se relaciona con el sueño. Trastornos del sueño trastornan el aprendizaje y un buen sueño antes de un examen es mucho mejor que amanecer estudiando. El tema de la plasticidad neural para el aprendizaje se apoya, se ayuda, se auxilia con el sueño en esta fase no more. El patrón del sueño que les hacía referencia en esa ciclicidad la vemos acá representada. Esta línea de arriba sería cuando estamos despiertos, estamos en vigilia. En algún momento caemos en el sueño. Cuando caemos en el sueño vamos directo de una a la fase no more, la fase de que no hay movimientos rápidos. La fase no more a su vez tiene 1, 2, 3 y 4 etapas que se ven en eso, y así como uno se profundiza en esas 4 etapas, uno se superficializa de nuevo pasando por todas y cada una de las mismas 4 etapas. Cuando uno está en la fase más superficial de esas 4 etapas del sueño no more, entra en el sueño more, movimientos oculares rápidos, y luego se repite el ciclo. Todo esto dura unos 90 minutos y eso ocurre unas 5 veces durante una noche normal. Esto nos da aproximadamente unas 7 horas y media, la suma de estos 5 ciclos. Cuando uno se despierta de la fase more, y por eso es que uno logra recordar algunos sueños. Entonces, uno al dormirse entra en el no more, cuando uno se despierta sale del more. En el no more hay 4 etapas y sale uno por la misma etapa que recorrió hacia abajo. Curiosamente, eso mismo ocurre con la anestesia. Cuando los anestesiólogos duermen a un paciente, ellos saben que van profundizando a su paciente por distintas fases, y cuando el paciente está en sala de recuperación, él viene recuperando en el mismo orden, la misma fase que fue en la que se fue profundizando. Él viene superficializándose, atravesando todas y cada una de esas fases. Con esto damos por concluida la primera parte de este módulo 3 referido al sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.